Les damos la bienvenida a Observatorio de TV UNAM en el segmento que dedicamos a la economía y el desarrollo. En el programa anterior estuvimos conversando con el profesor Clemente Ruiz Durán y con José Casar sobre un tema de gran interés para toda la sociedad: cómo nos va a ir en lo económico en 2020 como país, y dentro de eso, ¿qué va a ocurrir con el presupuesto de egresos de la Federación? Hoy vamos a continuar conversando sobre todo sobre el tema presupuestal. ¿Qué va a pasar con el presupuesto de educación, de salud, de energía, de agua, de medio ambiente? ¿Qué va a pasar con los recursos que el sector público ejerce para la inversión, para el gasto corriente del que dependen tantas funciones necesarias para el desarrollo económico y el bienestar en nuestro país? Y en el programa pasado decían en particular los invitados, que el panorama no va a cambiar radicalmente, que en el mejor de los casos habrá más crecimiento en 2020 que en 2019, pero en 2019, como lo recalcó Clemente Ruiz Durán, el ingreso y la producción por persona en México pues está cayendo. Así que cobra mucha relevancia seguir platicando sobre lo que nos espera para 2020. Y dentro de eso, José, ¿qué nos espera el presupuesto? El presupuesto va a crecer, aunque levemente, pero va a sufrir cambios en su composición. ¿Qué nos puedes comentar de eso? Sí, quisiera iniciar diciendo que, como comentamos el miércoles pasado, la política fiscal que está proponiendo el gobierno para 2020 es una política básicamente neutra, decía yo. ¿Por qué? Porque vamos a seguir teniendo un superávit primario, aunque marginalmente más pequeño que el año pasado. Pero esto sí y solo sí, todo sale bien, todo sale de acuerdo a lo presupuestado. Pero el problema es que este presupuesto enfrenta riesgos importantes. Por un lado, prevé un crecimiento de los ingresos tributarios del orden de 3.7 real. Y eso es suponiendo que la economía crezca a la tasa intermedia del rango que propone la Secretaría de Hacienda, es decir, que crezca al 2%. Si crece menos, van a faltar recursos, un poco lo que nos sucedió en el primer semestre de 2019, y entonces va a haber que tomar la decisión de o recortar o tomar deuda, que aparentemente está prohibido, ¿no? Pero más preocupante que esto, estamos suponiendo un crecimiento de los ingresos petroleros del orden de 4.5 real. ¿Eso es posible? Mira, los precios del crudo que usan los criterios generales de política económica para el año que entra parecen razonables, pero este aumento de los ingresos petroleros supone que la producción de crudo va a llegar a fines de este año a 1.73, a 1.730.000 barriles diarios en promedio para el año, ¿sí? En julio, el último dato que tengo yo disponible, estábamos produciendo 1.670.000 barriles. Y están esperando para el año que entra una producción de 1.950.000 barriles. Un incremento que ya tendría que empezar a darse desde ahora, desde 2019. Tiene que empezar ahora para subir el promedio de 2019 y otro brinco fuerte el año que entra. Es decir, la producción de julio tendría que tener un incremento de 17% para lograr ese aumento. ¿Qué pasa si no hay ese incremento de los ingresos? Pues van a tener, y como decía hace un momento, igual que a principios de este año, que empezar a pensar en recortar otros gastos o en aflojar las metas de superávit fiscal, ¿no? Lo cual en alguna medida, de hecho, pues ya está ocurriendo en 2019, ¿no, Clemente? Porque en 2019 el ejercicio del gasto público viene más lento de lo esperado, como lo decías tú mismo en el programa pasado, quizá por la curva de aprendizaje, pero para 2020 también se esperan reducciones muy importantes en temas cruciales como la agricultura, entre otros. Sí, realmente sí es preocupante porque el país tiene pues situaciones muy delicadas, ¿no? Las cuales tendrían que estar siendo atendidas, ¿no?, con el presupuesto. Creo que
entre otras cosas, el país está sufriendo los embates del cambio climático, ¿no? Entonces estamos cambiando, bueno, vemos sargazo en las costas de Yucatán, ¿no? Eso necesita presupuesto para limpiarlo. Estamos viendo incendios por todo el país, ¿no? Estamos viendo huracanes, estamos viendo una serie de factores que dice uno, bueno, son cuestiones que van más allá de lo que esperaba la sociedad mexicana para este principio de la segunda década tercera década más bien del siglo, ¿no? Entonces, tenemos una cuestión que es que se nos adelantó el cambio climático, por ejemplo, con la pérdida de Groenlandia, ¿no? Y entonces podemos tener situaciones muy difíciles. Entonces, ante esas emergencias, ¿no? Es decir, ya no es el presupuesto nada más normal, sino que tenemos que estar pensando en una situación que para ciertas cuestiones tenemos que dedicarle más. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, el presupuesto para la cuestión del cambio climático y todo esto, Semarnat, pues no se le están dando los recursos suficientes, ¿no? De hecho, se propone nuevamente una reducción de casi 8% para 2020, pero con una caída acumulada de más del 50% en los últimos 6 años. Así es, entonces, bueno, pues, es alarmante, ¿no? Esto porque, es decir, como mexicanos no nos estamos haciendo conscientes, ni el gobierno ni nosotros, de lo que está sucediendo. Pero igual, ¿no? Están sacando una ley de ordenamiento territorial y a SEDATU le cortan los recursos, ¿no? Entonces... y permíteme que lo diga, porque es muy importante para la Secretaría de Desarrollo Urbano, Desarrollo Territorial y Urbano. El presupuesto se reduciría en 2020 en casi 44%, es decir, un ajuste muy abrupto. Entonces, estas cuestiones que son... parte de mejorar el entorno donde vive la gente, mantener lo que tiene la gente, se ven también mal porque la agricultura tampoco va a recibir más recursos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos, no? Pues un clima sumamente difícil y en medio de esto, pues lo que vive el país es una situación de violencia generalizada, ¿no? Entonces, si no estamos estimulando la economía, lo que siento es de que nos podemos mezclar más con cuestiones que después no podemos revertir. Entonces, yo creo que el presupuesto, hay sectores claves, ¿no? Lo de la salud, hay que ver exactamente qué es lo que vamos a hacer con todas nuestras instituciones de salud, porque decía el presidente la cuestión de que quiero convertir a la economía mexicana en una economía de bienestar como las europeas. Para eso hay que gastar mucho más y para eso se necesita una reforma fiscal, ¿no? Porque para que estuviéramos igual que los europeos, pues necesitaríamos subir los ingresos sustancialmente para poder llegar a atender estos problemas críticos de la sociedad mexicana. Y alrededor de esto hay un punto clave, José. La expectativa que se planteó es que con los esfuerzos de honestidad, de mejor administración, de austeridad del gasto, se iban a liberar recursos suficientes para las áreas clave del bienestar. En tu opinión, ¿qué ha estado ocurriendo? ¿Han estado generando recursos? Me parece que no. El presupuesto de ingresos que tenían es básicamente el que se va a cumplir, pero se va a cumplir echando mano de 129,000 millones de pesos del Fondo para la Estabilización de los Ingresos Petroleros, ¿no? O sea, los ingresos extras que se esperaban por el tema de la lucha contra la corrupción y la austeridad y esto, pues no se han materializado al nivel de que hagan una diferencia en términos macroeconómicos. Digamos, parafraseando al presidente que dice que la corrupción se barre como las escaleras de arriba para abajo, yo diría que la economía, al contrario, la economía se construye de abajo para arriba. De abajo para arriba, ¿qué quiere decir esto? Del sótano a la azotea, de la infraestructura para arriba, de la seguridad para arriba. O sea,
la primera... Pero eso requiere inversión. La primera condición que requieres es, digamos, que haya un cierto ambiente de seguridad. En fin, se está aumentando el presupuesto de seguridad. Vamos a ver qué sucede con la Guardia Nacional y todo esto. Pero en términos de la infraestructura, de los cimientos del edificio económico, ahí es donde cada vez gastamos menos. ¿Sí? Por segundo año consecutivo, el gasto en inversión física del gobierno va a ser inferior al pago del servicio de la deuda, 2.5, 2.6% del PIB, cuando en los países serios es 6, 7, 8% del PIB, ¿no? Digamos, si no echamos mano de recursos de la sociedad para hacer esa infraestructura sobre la cual se construye la prosperidad económica, las carreteras, los puertos, el control del agua, en fin, los ferrocarriles, tú lo que gustes y mandes en términos de infraestructura, si no estamos dispuestos a pagar impuestos para que se hagan esas cosas, pues es muy difícil que a mediano plazo la actividad económica privada sustituya eso, o sea, que la economía crezca, si no hay sobre qué base de infraestructura. Y ya para cerrar este segmento, Clemente, sin embargo, sí hay áreas en las que el presupuesto está creciendo, en particular los programas nuevos de esta administración, o los renovados, digamos, en particular los de la Secretaría de Desarrollo Social, también los gastos en seguridad pública, que ya mencionó José, pero estos son los programas que han iniciado ahora en 2019. Sí, es decir, se ha hecho mucho énfasis en este gobierno sobre la cuestión de las transferencias, ¿no? Las transferencias que son directas para evitar intermediarios y que pudiera haber esta cuestión de la corrupción y todo esto, ¿no? Yo creo que es cierto, pero pues es una cuestión insuficiente, ¿no? Es decir, lo que nosotros necesitamos no son transferencias únicamente, sino que lo que necesitamos es crear una actividad económica que pueda dar buenos empleos y que los buenos empleos son los que generen esto. Entonces, eso es lo que nos está faltando, es decir, no cuadra todo el presupuesto para un rediseño estratégico, ¿no?, del país. Entonces, yo creo que... Que apunte sobre todo a promover el desarrollo económico y no solo a las transferencias. Vamos a continuar después de un corte con la segunda parte de este programa. Continuamos en Observatorio de TV UNAM conversando con Clemente Ruiz y con José Casar sobre la perspectiva económica de 2020 y en particular sobre los temas del presupuesto. ¿Cómo se va a comportar el presupuesto el año entrante, el segundo año de este periodo de gobierno, de hecho? Y en el segmento pasado examinamos algunas áreas en las que el presupuesto va a sufrir: el medio ambiente, en desarrollo urbano y territorial, en agricultura, entre otras áreas clave. Y lo que en conjunto nos han comentado y mostrado los invitados es que hay una restricción y que el presupuesto difícilmente va a poder aumentar más en este marco macroeconómico que tenemos. Pero entonces, si le pregunto de entrada a José, ¿qué perspectiva hay? Si hay una restricción que va a impedir el crecimiento de los presupuestos, ¿hacia dónde vamos y qué alternativas tenemos como país? Retomo lo que decía Clemente en el segmento anterior. Digamos, aparentemente la prioridad es este tema de las transferencias para sostener ciertos proyectos, ciertos programas sociales. Pero recordemos que eso depende de la reasignación de recursos entre unas cosas y otras. O sea, le damos a esto, pero le damos a estas cosas que son transferencias directas, pero le quitamos al ordenamiento territorial, al control de inundaciones, en fin, a una serie de cosas. ¿Sí? El punto central es que los ingresos no crecen. Los ingresos del año que entra van a ser igual que los de este año. Entonces, por más maromas que hagamos, no hay mucho para dónde hacerse. ¿A qué me refiero? Que si le subimos o sea, el gasto social que tanto presume este gobierno, se compone efectivamente de estos programas basados en transferencias directas, pero el grueso del gasto social es el gasto en educación y en salud. Esa es la parte gorda
del presupuesto social. Y esa parte del presupuesto no sube o incluso cae ligeramente, ¿no? Entonces, si la masa, si la bolsa de donde estamos agarrando no crece, pues no hay manera de mejorar las condiciones de vida de la población ni de crear la infraestructura que necesitamos para que la economía crezca, ¿no? El tema central de los próximos años creo que va a ser, empieza a generarse un cierto consenso, el de que nos tenemos que poner de acuerdo como sociedad para pagar más impuestos. Es horrible, pero somos de los países con menos carga tributaria en el mundo, ¿no? Hay diversas maneras de hacerlo, debe ser un debate nacional, creo que es el debate central de aquí mirando al futuro. Es un tema incómodo y el lenguaje facial de José lo reflejó, ¿verdad? Sí, es un tema difícil, pero inevitable, Clemente, porque en efecto para enfrentar la restricción que tenemos en los ingresos públicos no hay otra salida que volver a un tema tan antiguo como vigente, que es el de las reformas fiscales. Sí, yo creo que el país debía de haber debatido ya en la última década, en varias ocasiones, la cuestión de la reforma fiscal. Pero la cuestión aquí, dijéramos, ante lo inmediato, ¿no? La reforma fiscal no va a surtir efecto de aquí al año que entra, ¿no? Entonces, lo que tenemos que pensar es que tiene que haber una discusión seria en la Cámara de Diputados, en la cual pueda haber reasignaciones para sectores estratégicos. Y entonces dice uno, y bueno, ¿y de dónde van a sacar recursos? Mira, siempre hay posibilidad de que el sector público, ¿no?, pueda tener bonos a largo plazo que puedan de inmediato poder dar un margen de acción al sector público, ¿no? Entonces, yo creo que en esto, ¿no?, la cuestión de un mayor endeudamiento, podemos hacer endeudamientos a largo plazo, pero ¿qué es lo que digo, no? Ante una situación del bienestar que a todos nos debe de preocupar, como está la situación actualmente en el país, tenemos que buscar una salida, es decir, caminar, ¿no?, por la reforma fiscal, pero en el corto plazo no veo por qué no pudiera endeudarse un poco más. La reforma fiscal se ha estado discutiendo, parecía que este gobierno estaba dispuesto a iniciar ese debate para empezar a aplicarlo a la mitad del trienio. Luego se dijo que siempre no. Lo que tú estás diciendo es hay que empezarla ya, para procesar eso en 2020 y que hacia 2021 estemos ya en otro plano. Así es decir, hay que empezar ya, ¿no? Pero hay que atender las emergencias, ¿no? Entonces, actuar conjuntamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer movimientos de financiamiento inmediatos y lograr, ¿no?, mientras darle el espacio para que la reforma fiscal, ¿no? Pues Clemente nos dice, no hay que esperarse a la reforma fiscal, hay que ampliar los márgenes ya, ahora, para 2020. ¿Lo ves posible, José? Bueno, a mí me encantaría, he escrito a favor de eso en varias ocasiones y me ha costado severas críticas por parte de la profesión, pero es un hecho, digamos, lo que está apuntando Clemente es la otra faceta de la política fiscal, ¿no? O sea, la política fiscal puede hacer o debe hacer dos cosas, ¿no? Por un lado, debe proveer los bienes públicos, la infraestructura, la educación, la salud que se requiere, y por otro lado, debe suavizar, es lo que tradicionalmente ha hecho la política fiscal, suavizar las fluctuaciones cíclicas. Es claro que estamos en la parte hacia abajo del ciclo y la política fiscal no está contrarrestando eso. ¿Por qué no lo está haciendo? Porque estamos en esta idea de que es crucial reducir el coeficiente de deuda PIB, que viene de unas ideas de unos economistas italianos que estuvieron muy de moda por allá, Alesina y otros, que estuvieron muy de moda allá por el 2010, que inspiraron la política financiera europea a principios de la década y no funcionaron y tuvieron que ser abandonados, pero aquí seguimos en eso. O sea, lo que queremos es bajar el coeficiente de deuda PIB. Ahora, eso se puede hacer, ¿sí?,
tomando un poco de deuda, usándola para acelerar el crecimiento y que crezca el PIB y que entonces por lo menos se mantenga esto. O pensar que el coeficiente de deuda PIB se tiene lo que se llama el déficit estructural, ¿no? O sea, mantener la deuda a lo largo del ciclo, en fin, o sea, una postura fiscal mucho más o un poco más flexible, como la que tienen todos los países prácticamente del mundo. Y esa ¿no? postura fiscal más flexible, en el aquí y ahora de 2019, según ustedes entonces, implicaría la decisión de contratar más deuda a largo plazo para elevar el presupuesto e invertir sobre todo en sectores estratégicos e infraestructura. Es correcto esto, pero no parece estar el clima político como para enfrentar una decisión así, Clemente. No, yo creo que sí, ¿no? ¿Sí? Es decir, estamos ante una situación difícil del país, ¿no? Es decir, los niveles de bienestar no son los adecuados para la gente. Estamos en una situación de violencia generalizada, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver, ¿no? Y eso es un llamado a la sociedad, ¿no? De que es conveniente hacer un gasto público ordenado en 2020 que permita quitar las emergencias, ¿no? Y poder entonces visualizar, ¿no? Porque entonces, ¿qué es lo que hacemos, no? No vamos a lanzarnos a hacer endeudamientos locos, ¿no? Sino una cuestión ordenada que permita quitar estos candados en los sectores claves, ¿no? La educación, los niños se van, si no los atendemos, se van mal, ¿no? Digo, son cuestiones de que la vida se va, ¿no? La vida no la podemos retener, ¿no? La salud, la gente se muere, ¿no? Pues, simplemente es una situación de eso. Entonces, frente a eso, una cuestión ordenada. No estamos hablando de desbordamiento de la deuda, estamos hablando de una cuestión no tan restrictiva como la que se nos está presentando, pudiera abrirse el presupuesto en este sentido. Y ya estamos terminando con el programa, así que le pido a José una conclusión breve sobre la perspectiva, el panorama de 2020 a partir de lo que hemos conversado aquí. A ver, el panorama en función de lo que se ha anunciado el domingo hace 10 días, pues es de que vamos a seguir como hemos estado, en una especie de semiestancamiento. No va a haber una gran crisis, a menos que hubiera una crisis mundial, etcétera, ¿no? Pero eso es lo que nos debe llevar a replantear el tema de si estamos haciendo bien las cosas o no en términos de la política macroeconómica, ¿sí? Hay que replantear la posibilidad de hacer una política fiscal anticíclica, por un lado, ver cómo se puede hacer para venderla adecuadamente a los mercados. Otros países lo hacen, ¿sí? No tenemos un nivel de endeudamiento excesivo en este momento, y hay que ver, mirando a más largo plazo, tenemos que ver cómo construimos la economía desde abajo, cómo hacemos para que la inversión pública, que está en el 2,5% del PIB, suba 2 o 3 puntos del PIB por lo menos en los próximos 3 o 4 años. Desde y eso implica para arriba, como decías. Y eso implica, vamos, una reforma fiscal, ¿no? Que no puede venir sino de los impuestos al consumo y los impuestos al ingreso. Gracias, José. Clemente, pido tu conclusión en un minuto para cerrar el programa. Sí, yo creo que lo que tenemos que estar es ocupados rehaciendo el país, en esta reconstrucción del país, hacia un país que realmente tenga una dotación de los servicios públicos de manera adecuada para toda la gente. Y para eso lo que creo es que hay ingenierías financieras que nos permiten hacer estas cuestiones, ¿no? Es decir, no estamos atados de manos. Entonces yo creo que hay que rediseñar el presupuesto para 2020 en términos de que nos permita ir alentando esa visión de largo plazo que ellos mismos ponen hasta 2025, ¿no? Entonces, en esa visión de 2025 me parece muy interesante la cuestión de la población nuevamente que señalaba yo la semana pasada, ¿no? De que sigue creciendo la población, ¿no? Y tenemos que atenderlo. Entonces, en esa perspectiva, lo que tenemos que ver, y llamo a los diputados, que todo el presupuesto lo hagan en términos per cápita y que vean en todos los resultados que están saliendo en esta visión, ¿no?
Entonces hagamos un presupuesto diferente, por primera vez un presupuesto en términos per cápita. Pues aquí tenemos un llamado de nuestros invitados a la Cámara de Diputados, nada más y nada menos, a pensar de manera diferente el presupuesto, a estimar de otro modo las variables, a tomar en cuenta que la situación crítica por la que está atravesando el país en términos de seguridad pública, pero también en términos de cambio climático y otras áreas, requiere rediseñar las finanzas públicas, requiere pensar la cuestión hacendaria de otro modo. De lo contrario, lo que nos espera los próximos años es la continuidad de una situación que no ha sido precisamente muy buena. Ha sido prácticamente de estancamiento económico a largo plazo. Y para eso y en ello, el presupuesto de 2020 podría y debería estar jugando ya un papel de cambio. Les agradezco nuevamente a Clemente Ruiz y a José Casar su participación en este programa, con lo cual despedimos la emisión y les agradecemos a ustedes por su atención.